Bueno, Natalia, cuéntanos, porque ya sabes que las palabras de cada una inspiran mucho Sí. a las demás. ¿Cómo ha sido tu embarazo contra todo pronóstico? Tu segundo, porque el otro día además una mujer me preguntaba, y son muchas las que nos preguntan, sí, sí, pero esto para el primero, pero las que ya hemos tenido uno y para el segundo es cuando tenemos el problema, ¿qué pasa? ¿No? ¿Y por qué? Si yo ya me quedé embarazada, ¿por qué ahora no? Si yo ya he comprobado que soy fértil, ¿no? Ah, será porque ahora tengo más años. O- entonces, seguro que Porque algo pasó y cambió tu fertilidad. además tú no eres la misma persona cuando te quedas embarazada la primera vez que cuando te quedas Sí, la segunda o un año después o 6 años después o cuando sea. Y luego también porque el segundo despierta memorias que igual el primero no ha despertado. sí. Para ti creo que además también fue muy determinante ese primer embarazo y todas las cosas que han ido pasando después que te hicieron creer que era imposible que te quedaras embarazada y mucho menos de forma natural, con todo lo que tenías y todo lo que te pasaba y todo lo que había o con una fibra o nada y aún así, bueno, es que igual así tampoco pasaba, ¿no? Mm. Entonces, cuéntanos, ¿cómo estabas tú hace un año eh, y qué ha pasado para que eso cambie? Pues hace un año llevábamos como 7, 8 meses buscando el segundo bebé, que claro, con mi primera hija fue todo súper fácil, fue decirlo y ya, y me quedé embarazada. Y claro, nos estaba ya empezando a mosquear, ¿no? Era como, jolín, ¿por qué tarda? ¿Por qué no llega? ¿Por qué en el medio además tuve un aborto así muy, muy temprano? Hay algo de las fechas que todavía no hemos descubierto, ni Patricia ni yo hemos conseguido encontrar, porque yo siempre me quedo embarazada los meses de octubre y siempre las fechas probables de parto me tocan en julio y es algo que todavía el universo no nos ha terminado de explicar por qué. Quizá cuando dé salud ahora, esta vez en julio, y veas que tanto la concepción de este bebé y su nacimiento son completamente diferentes a la memoria que tenías, quizá veas que la coincidencia a veces nos hace reparar. ¿Mm? Las fechas y los acontecimientos que tenemos grabados para los anteriores. Sí que esa puede ser una explicación. Sí. Esperaremos qué pasa. Después de julio lo sabremos. Entonces es verdad que ya había empezado a preguntar pues a una amiga que es ginecóloga a ver pues si hacía alguna prueba o no, porque el parto de Paula fue una inducción eh, que finalmente acabó en una cesárea. Y aunque yo es verdad que ese día estaba súper feliz porque tenía a mi bebé en brazos y para mí todo había estado bien, con el tiempo me fui dando cuenta de que aquel día pues las cosas no se habían hecho por lo menos como a mí me hubiese gustado, ¿no? Ujú. O sea, no sé si bien o mal, porque en los médicos también hay que confiar. ¿Y qué voy a Pero decir es yo? médico, bueno, o sea, hablamos no, sin conocimiento de causa, sino que a veces no es que haya Entonces, una mala o buena praxis, sino porque cada uno hace lo mejor que sabe y puede en cada momento. Pero los hechos no son nada, sino el sentido que le damos. Y entonces, para una mujer, una cosa, lo hablábamos también el otro día en el curso de embarazadas, puede tener un sentido y está súper bien, y para otra puede ser la catarsis, ¿no? Porque no ha sido el parto que yo deseaba, no han sido las cosas como yo deseaba, y entonces eso a mí me hace sentir cosas. Me hace sentir menos mujer, me hace sentir menos válida, me hace sentir nuevos miedos. Y esto es lo importante, cómo yo me he sentido. entonces es verdad que, bueno, pues independientemente de que fuese o no como debía ser técnicamente o médicamente, pues con el tiempo me di cuenta que realmente no era como yo había querido, ¿no? Y sobre todo, pues a raíz de tener complicaciones, a raíz de tener que pasar por quirófano otras 2 veces a los 2 meses de que naciera mi bebé, entonces ahí fue cuando me di cuenta de que algo no había ido como yo quería, ¿no? Algo había ido mal. Y no sé si fue, pues al final
los hospitales están llenos de protocolos, porque es verdad que la evidencia científica dice que los protocolos hacen que las cosas funcionen mejor, pero a veces se nos olvida darle ese toque de arte que digo yo que hay que darle a todo en la vida y también a la medicina. Entonces, bueno, pues yo me había quedado con esa cosa y después del aborto, después de ver que pasaban los meses y no me quedaba embarazada, pues mi cabeza me estaba diciendo que algo había mal, que algo había, algún problema había en mi útero y que no estaba bien, en mis hormonas, en todo, ¿no? Que estaba todo fuera de sitio. Y todos los ginecólogos que me iban viendo hasta ese momento decían que bueno, que era cuestión de tiempo, que no me agobiara, que quitara el foco. Yo solo hacía que preguntar, vale, ¿y dónde apago la luz? ¿Dónde estaba el interruptor ese de ese foco? Y entonces un día descubrí un vídeo tuyo y bueno, empecé a ver las cuatro clases, ¿no? Esas primeras sesiones cortitas en las que de repente se te abre un mundo y dices, "Jo, ¿y si hay algo más allá? Si hay algo que yo no estoy buscando y que también existe, ¿no? Porque al final uno es cuerpo, pero es cuerpo, es mente, es universo, es energía y a veces rechazamos esa parte, ¿no? De energía, de todo, ¿no? La rechazamos por el desconocimiento, es una cosa Sí, normal. La mente automáticamente está preparada para esto, para rechazar lo desconocido, porque es como, cuidado, ¿no? Porque nos alerta de posibles peligros. No sería sano ni acorde a la supervivencia aceptar todo lo que no conocemos, de primeras, ¿no? Porque nos meteríamos en peligros. Entonces, uno tiene que decir, y entonces uno tiene que entender, que investigar, que darle sentido, y es ahí donde uno abre y dice, ah, oye, que esto tiene sentido, ¿no? Por eso yo claro. a todo el mundo le digo, no pierdes nada, mira, hay un montón de vídeos gratuitos, de cosas, o las 4 clases que valen 17 euros, digo, mira, de verdad, si después de Sí. escucharla no has aprendido nada y no te han servido de nada, te vuelvo los 17 euros, porque, Es que al final es algo que te haga clic. Yo claro, cuando estoy en consulta muchas veces digo, es que hay cosas que tienes que ser tú. O sea, mm, no sé, cuando vas a empezar una dieta, un cambio de vida, quieres ponerte en forma, quieres dormir mejor, lo que tú quieras implementar en tu vida, al final tiene que ser a través de un clic interno. Da igual lo que te estén diciendo desde fuera, así nunca va a funcionar. Y entonces yo después de esas 4 clases me quedé como un poco en shock pensando que había algo más. Y yo decía, claro, yo también es verdad que estaba como buscando la varita mágica, ¿no? De hacer así, que Patricia llegara, hiciera así y ya está. Y encontrar me doy el cuenta clic. de que la varita mágica no la tenía yo, sino tú. Sí. Y también me costó esa parte al principio. Y se lo dije a mi marido y le dije, mira, yo no sé. Pero había empezado ya a hacer acupuntura, había ido a una sesión de meditación y de cosas aquí en mi ciudad y demás. Y le dije a mi marido, mira, voy a hacer el programa de Patricia porque yo creo que hay algo ahí que tengo. Mi marido me miraba como diciendo, bueno, Y a ti te ayuda. pues si a ti te ayuda, ¿qué le vamos a Es la hacer? mejor respuesta que puede dar un marido. Es que muchas me dicen, es que mi marido me dice que eso es una tontería, que, que ¿para qué voy a hacer eso? Que digo, bueno, ¿te puede dar él herramientas mejores? No, es que Claro, no sabe cómo ayudarme. Pues la mejor respuesta que puede dar un marido es, bueno, si a ti te ayuda, esa es claro. la respuesta que necesitamos de un marido. Eso es apoyo de un marido. De hecho, cuando había ido a la sesión de relajación y de conexión aquí en la ciudad, cuando volvía y le contaba cosas, me decía, ¿pero tú a qué has ido? Dice, ¿eso qué es una secta? Dice, ¿un ser de luz? ¿Qué es eso de un ser de luz? Y digo, pues eso, la energía. Y él decía, vale, lo que tú digas. Es verdad, yo entiendo, porque yo me di cuenta, yo hace 20, 25 años, cuando pasaba por una depresión terrible y la gente me hablaba de esto, pensaba lo mismo que tu marido, decía luz, energía, ¿qué tipo de esoterismo es esto? Pero qué chorrada es esto, ¿no? Yo desde mi mente ingeniera. Y es verdad que a veces los términos que se utilizan en la terapia no ayudan a No, nuestra cabecita a abrirse a lo que somos. Porque en realidad, claro, yo después entendí y en mis términos lo entendí perfectamente. Dije, vamos a ver, ahora entiendo, luz, es que la energía, es que somos energía. ¿Qué es la energía?
átomos, protones, neutrones, electrones, mi cerebro es un circuito eléctrico, mi cuerpo... claro, esto es la energía, es que yo soy energía, pero soy energía física, no energía como si fuera una cosa esotérica o el más Sí, allá, cuando decimos hay algo más allá de nuestro cuerpo, pero cuando me muera y en eso que tenemos que tener fe, pero no vemos nadie, el cielo, el infierno, no. Más allá quiere decir más allá de nuestro cuerpo. Es claro. una evidencia científica y hoy en día la neurociencia lo explica fenomenal, que somos una mente que todo el rato está pensando que eso tiene un impacto en nuestro cerebro a nivel orgánico, que nuestro cerebro funciona como un circuito eléctrico haciendo conexiones con las neuronas, las células gliales, que nuestro sistema nervioso responde a eso y que le da órdenes a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo hace unas cosas u otras. Y ya cuando entendí eso dije, esto no es sectario, ya entiendo yo lo que es la energía, si es pura física y química, ¿no? Entonces, Y bueno, además, varios meses antes de conocerte, yo recuerdo a los 2 o 3 días del aborto, ¿no? Ir caminando por la ciudad, porque de esto como que necesitaba salir de casa e ir caminando por la ciudad, ir como buscando algo en lo que creer. Esa necesidad del cuerpo de decir, pues tengo que creer en algo, pero yo iba mirando así como, ¿y en qué? ¿Y en qué? yo creo que esto lo podríamos decir ahora como titular. Y necesito creer en algo y en qué. Pues la respuesta es en ti. Sí. Esa es la Sí, en tu esencia que cuerpo, necesita dar. en que todo vuelve a su sitio, ¿no? Porque al final no importa lo que se rompan las cosas, sino el cariño que se pone en arreglarlas. Y entonces ha sido como un proceso súper bonito, súper duro también, porque me he dado cuenta también que estos últimos años, con las redes sociales, tener disponible información continuamente, todo quieres aprender, leer, saber, conocer. Y eso te ayuda mucho a, si tienes una mente muy machacona, por ejemplo, yo soy de mente machacona, Así todo. eh, a evadirte. O sea, tú coges un libro, coges el móvil, coges lo que quieras y dices, "Ch, ya está, ya pago, ¿no?". Y entonces, durante unos años había desconectado, ¿no? Todo eso, porque antes sí que hacía como mucha reflexión, pero llegó un momento que eso molestaba, ¿no? Porque dice cosas que pican. O sea, tu cabeza a veces te dice cosas que no gustan. Entonces, todo este proceso ha sido súper enriquecedor y luego, sobre todo, que cuando vas haciendo las sesiones, yo recuerdo, por ejemplo, una de las primeras que hice fue la del gemelo, porque en el embarazo de Paula había tenido mucho manchado en el primer trimestre, mucho tiempo, y entonces empezamos un poco por ahí, ¿no? Y de repente sentir cosas es que es alucinante, ¿no? Y llega un momento que llegas a sentir tantas cosas y conoces tanto tu cuerpo que cuando te haces consciente es increíble, ¿no? Y una de las recomendaciones, ¿no? Pues para todas las mujeres, los duelos. Yo tardé un montón en arrancarme con los duelos porque yo decía, mira, ¿qué duelos? Pues si es que yo en mi familia tampoco veía, yo allí en el árbol genealógico tampoco veía tantas cosas. Em, sí, el duelo del aborto de ese bebé, pero es que hay duelos de absolutamente todo, ¿no? Que yo de hecho tengo pendiente, de aquí a julio tengo que hacer el duelo de por qué yo no pude tener un parto vaginal. No vamos a decir un parto normal, porque al final ahora vamos a decir que normal es todo Vaginal lo como tú que... esperabas. Eso. Dejémoslo ahí. Lo que era Eso. ideal Vamos para a ti. decir que normal es todo lo que consiga que una mamá y un bebé se vayan a su casa sanos y salvos. Eso es, vamos a considerarlo normal en este mundo en el que estamos, ¿eh? A lo mejor hace 50 años era diferente, ¿no? Y todo eso también, ¿no? Que hace 50 años las cosas eran diferentes y a veces nos hemos quedado anclados en eso que nos han contado, en eso que nos han explicado, en esas vivencias familiares, en todas esas cosas. Y me parece como increíble poderles dar la vuelta y ponerlos a tu favor. Entonces, eso me pareció increíble. Y yo creo que para mí, que era una persona súper perfeccionista, bueno, a ver, lógicamente lo sigo siendo porque cada uno su esencia es su esencia, ¿no? Pero es diferente buscar el buen hacer, la mejora constante y la mejor praxis en nuestro trabajo, en nuestra vida, para todo, que buscar la perfección. Son dos cosas, son dos grados diferentes, Y porque la porque la perfección no perfección al existe final es y frustración es un continua. estrés constante, es una frustración, como dices, es una expectativa siempre incumplida, porque claro, ¿qué es la perfección? Es que es inalcanzable, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con simplemente el querer hacer las cosas lo mejor posible. mm,
ser un poco más amables con una misma, en nuestros errores, en nuestros no saber a veces, en los procesos y ser un poquito más, Más eh, dulces con más nosotros. dulces con nosotras mismas, que somos un poco, vamos con el látigo y eso no nos ayuda, claro. Sí, porque yo, por ejemplo, uno de los ejercicios que hice al final, y yo creo que fue clave junto con cerrar todos los duelos, Ah, fue la conciliación cuerpo-mente y luego específicamente el trabajo de las cartas que hice pues con el útero, con las hormonas, con todo, porque además recuerdo que hice un dibujo, lo que pasa es que lo tengo arriba, hice un dibujito del útero con una cicatriz, ahí con un, como digo yo, con un gurruñito ahí. Y había que caminar por él, luego hablar con él. Y al final, cuando consigues dar ese paso, si a él le faltaba algo por curar, se va curando, ¿no? Es como la bendición del útero que al final, pues yo te decía, no es que no la puedo hacer, si es que ese día me es imposible, porque es que fíjate que tengo la agenda, no sé qué, es que me van a ay, llamar. la agenda que no me deja. Y más, fíjate, Era como, llevo hazlo, tantos igual, emails aunque no lo tuyos. hagas perfecto, hazlo. Hazlo, mejor hecho que perfecto. Es una frase maravillosa. Y yo me acuerdo también de muchos emails tuyos que es importante que nos demos cuenta de la repetición, ¿no? Era, pero no, no, pero es que no puedo salir de mí, porque fíjate, el mundo me está todo el rato demostrando, yo soy anestesista, yo estoy todo el día en el quirófano viendo las catástrofes y los dramas que pasan y de lo que ocurre cuando las mujeres dan a luz y no te lo vas a creer, otra vez de guardia y otra vez que me han llamado con otra catástrofe y otro caso, y no paro de verlo, entonces como yo no paro de verlo, ¿cómo me voy a creer yo que para mí puede ser diferente? Cuando no nos damos cuenta de que es al revés, no es como el universo todo el rato me está mostrando estos casos una y otra vez, entonces a mí me entra más miedo, sino si a mí me está mostrando esto una y otra vez, ¿qué tendré que mirar yo ahí que está provocando esto? Porque esto no nos entra en la cabeza, como que yo estoy provocando que a mí todos los días me lleguen casos de urgencia con los mismos mm, malos casos, casos Sí, que de hecho, vuelven a reforzar la creencia incluso de que... durante el embarazo era como, estaba de 12 semanas, me tocaba, me avisaban de una chica de un aborto de 12 y media, 13 o de 11. Estaba de 16 semanas, tenía que anestesiar una chica para otra cosa de 17 semanas y era como, universo, por favor. Claro, que no me Dímelo entero. más claro, pero déjame en paz, ¿no? Era como, Bueno, ya déjame en vimos paz. que la repetición es el mecanismo que tiene nuestro inconsciente de mostrarnos algo para llamar nuestra atención, porque por eso se repite y llama nuestra atención. Es como, pero puede ser esta casualidad. No es una casualidad, es una llamada de atención a algo que tú tienes que mirar. Y cuando tú puedes mirar eso, puedes liberar tu propio miedo, tus propios conflictos, tus propios bloqueos. Y entonces las cosas empiezan a ser diferentes, ¿no? Se viven diferente e incluso las cosas que ocurren pasan de forma diferente, ¿no? Y luego, pues ya de cara al final de, justo antes de quedarme embarazada, que fue justo es que además cerré los duelos en plan de, mira, he puesto la fecha del 1 de noviembre, en plan de, porque era Los Santos y era como, pues por hacerlo simbólico. Me da igual, en plan, me da igual en qué estado estén los duelos, o sea, ese día se cierran Pero no todos porque los lo que digamos tenía. a nivel mental, sino porque Sí, hemos hecho un trabajo también. eso es, porque he hecho un Porque- trabajo y es como, mira, y voy a ir al cementerio que hace un montón de años que no voy y ese va a ser como el acto simbólico para cerrarlo, ¿no? Entonces, ese día los iba a cerrar, había hecho justo el día, es que justo había sido ese fin de semana antes, creo que el día 28 las bendiciones del útero y luego nos íbamos a ir de vacaciones, que fue como también una casualidad del universo en el que yo en abril había decidido con mi marido que íbamos a coger una semana de vacaciones en noviembre, así, estas fechas, y de repente en septiembre viene un día mi marido y dice, oye, ¿te gustaría irte a Senegal? Y yo, ¿a Senegal? Y yo, bueno, pues no sé. Y me dice, es que justo para la semana de vacaciones que tenemos, hay un viaje organizado a Senegal que tiene una pinta fenomenal para irnos con la niña. Y yo decía, ojo, pues es que no nos hemos atrevido a salir tan lejos con la niña, porque al final, claro, pues irte con una niña pequeña, que nuestra hija dormía fatal, estábamos siempre agotados, no nos daba la vida para nada. Dijo, la verdad es que me apetece.
Y en ese momento en el que tú decides seguir viviendo, aunque estés buscando un hijo, tu cuerpo cambia. Porque esto sí que lo he hablado con más mujeres, ¿no? Y es como, no, claro, es que hemos dejado de viajar, hemos dejado de, no sé, de ir a De cenar y tomar a un tomarnos una vino, copa de vino, de... porque claro, y si me quedo embarazada, ya, y si no te quedas, te ¿Has lo dejado de perdiste, vivir? te lo perdiste. Entonces, fue como un cúmulo de circunstancias que pusieron ese mes favorable de repente de venir de la negación. O sea, ese ciclo, yo fui al ginecólogo como el día 14 del ciclo, me revisa la analítica y me dice, mira, es que además el ciclo anterior has tenido un ciclo anovulatorio. Digo, y yo ya decía encima, o sea, digo, no solo mi útero no vale para nada, sino que encima resulta que ahora ya tampoco ovulo. Digo, Lo hemos puesto alucino. fenomenal. Digo, vamos, en mejores condiciones no podemos estar. Y dice, ¿me dejas que te haga otra ecografía? Y digo, sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, me hace otra ecografía y me dice, mira, es que este endometrio que tienes, no, es que aquí no, son 5 milímetros. Y dice, lo mínimo de la viabilidad, 6, 6,5. Mitad de ciclo, 5 milímetros. Y dice, mira, yo te recomiendo una FIP con PRP, que es lo de el plasma rico en plaquetas, ¿no? Y yo dije, "Uf, mira, de mano, yo es que ya tengo una hija, o sea, yo ya he conseguido tener un bebé de forma más que natural y digo, y ahora mismo yo emocionalmente no me encuentro capacitada para todo ese proceso, porque yo valoro, bueno, a todas mis amigas que han pasado por un proceso, a todas las chicas del grupo con las que hemos hablado que se han metido en este proceso, o sea, me parece brutal, porque es que son muchísimas consultas, muchísimo estrés, muchísimo sufrimiento, muchísima incertidumbre. Sí, pero cuando tú crees que no hay otra manera más que esa, ¿por Claro, qué te por recurres a ti supuesto. a decir estas palabras? Bueno, a mí ya es que me han dicho que sin una FIT yo no lo voy a conseguir, porque ni estoy ovulando, entonces hay que provocar la ovulación. Y además me falta esto, y además lo otro, y además hormonalmente, y además mi útero es imposible. Y entonces, no, no es imposible. Es que tu cuerpo está diciendo cosas con eh, con estos síntomas. Señales, Es con decir, estas señales. entonces vamos a escucharlos, vamos a ver por qué tu aparato reproductor está dando esa respuesta y vamos a trabajar en cosas que la pueden cambiar. Y claro, aquí es donde uno le explota la cabeza y dice, sí, hombre, claro, a ver, ¿qué voy a cambiar yo en mi cabeza para que mi cuerpo haga otra cosa, ¿no? Y entonces yo salí de aquella consulta y Nacho decía, jo, pues si nos dice que con eso tenemos el 80% de probabilidades, vamos a ir. Y digo, mira, le dije, digo, mira, lo primero nos vamos a ir de vacaciones. Me faltaba hacerme una prueba como por Navidad y luego ya veremos. Digo, pero yo ahora mismo emocionalmente no me veo. Digo, porque si ya estoy rozando la depresión, digo, si me meto en una de esas, es que a lo mejor me meto de cabeza y digo, yo creo que ahora no, no es el momento. Digo, vamos a irnos de vacaciones y ya iremos bien. ¿No? Nos vamos a Senegal, fenomenal. Un viaje de estos que te recargan la pila a tope, todo espectacular. Salvo que yo en mitad del viaje, de repente, empiezo con un mancha y digo, me cago en la leche, o sea, no me quedo embarazada y encima ahora se me adelantan las reglas, digo, aquí, yo que hoy vamos a ir a la piscina, no sé qué, digo, bueno, pues nada, un tampas y te olvidas. Y fue un día y ya, nos volvemos de viaje y justo a la vuelta me tenía que bajar la regla y no me baja. Y pasa toda la semana y no. Y ya empiezas. O pues es que si esto, si ese sangrado, si el otro día que estuve así como con mucho dolor de tripa, el otro día que fui a acupuntura que notaba como mucho calor en la pelvis, digo, uf, ya empiezas a enlazar cosas. Pero claro, no te quieres hacer un test porque No voy dices, a hacer que esto sea es negativo y se te caiga toda la ilusión. claro, y se te cae todo, todo de golpe. Pero claro, justo volví a trabajar y dije, me lo tengo que hacer porque, claro, yo llego al hospital y si tengo que atender a un paciente con una infección, si tengo que hacer no sé qué, si tengo que hacer no sé cuánto y estoy embarazada, pues estoy poniendo en riesgo mi embarazo. Y entonces ese día, por la mañana, me levanto y digo, me voy a hacer un test. Nacho, ¿pero tú crees? Y yo, no, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, en realidad yo sí creía, ¿eh? Pero no le quería Hombre, decir ya todo. habíamos estado ahí hablando con el útero, habíamos hecho Todo. ejercicios, habíamos hecho, como tú has dicho, una reconciliación y una reconexión con el cuerpo. Habíamos hecho un trabajo con tus hormonas a nivel emocional. Es que ya habíamos hecho muchas cosas. Entonces, mientras uno luego se va de viaje y se dedica a hacer otras cosas, todo eso que hemos movido, el cuerpo sabe asentarlo y cambiarlo. Y va y te sorprende. Y estoy embarazada. Estuve todo el primer ¿Viste trimestre la sin historia? creérmelo, o sea, sin creérmelo. O sea, no sé cuántos test me hice en el primer trimestre. No sé si fui 3 o 4 veces al ginecólogo a mayores de lo que tocaba, en plan de, es que esto no lo creo. Natural, pero si mi endometrio no estaba preparado, ¿no? Y si yo no ovulaba, si yo no, ¿cómo puede ser todo esto? Y sí. Y Bueno, aquí pues es la estamos pues, vida. de 28 semanas, muy feliz con mi barriguita. Y ahora pues solo esperando pues poder sanar todas esas cosas que siempre quedan, porque el trabajo es continuo y, y que nazca mi bebé y poderlo disfrutar otra vez y tenerle en brazos. Así es, y seguir sanando, que la vida es un trabajo personal constante, porque yo creo que es muy, de nuevo, limitante y frustrante y nos causa mucha presión el pensar que no sé qué día o cuando pase no sé qué cosa ya lo habré sanado todo o voy a... Esto no pasa. Vivamos más relajados pensando que toda la vida hay cositas por trabajar, por sanar, porque más pasan cosas nuevas, que lo importante es tener herramientas para ellas y A ver, esa... es importante también ponerse de vez en cuando como alguna fecha tope, ¿no? Que yo sí que recuerdo haberme puesto esa fecha tope por ser, bueno, simbólica a nivel general, ¿no? Como fecha, el Día de los Santos, porque si no, al final te enredas y siempre estás enredándote eso, pues duelos, es que siempre hay duelos, o sea, es que, y de repente te enteras que una tía de no sé, entonces yo recuerdo la semana de antes, un día sentarme con mi madre y decir, a ver, mamá, vamos a repasar el árbol genealógico y de repente empezaron a salir un montón de, de hermanos que nunca habían, o sea, no de mi madre, sino de mi abuela, ¿no? Y mi padre también luego a mediodía me llama y dice, hija, es que me dice tu madre que estás haciendo el árbol genealógico. Y yo, sí, sí, papá. Y digo, a ver, cuéntame. Y me dice, pues es que fíjate, la hermana no sé, la abuela no sé cuánto. Y, En tu caso, el y tema de los aquí, vuelos fue muy determinante. sí, no, no, y es que luego al final te das cuenta que realmente tú, eh, claro, conociste a tus abuelos, conociste a algunos hermanos de tus abuelos si tuviste suerte. Pero claro, había otros muchos de los que ya nadie hablaba, pues porque uno, por ejemplo, habían sido mellizos o gemelos y uno de los dos no nació ya muerto. O sea, que había como un montón de fallecimientos en la línea que tú ni sabías que existían. Pero como Conscientemente tú tú, no lo sabías, pero el claro. inconsciente familiar lo conoce todo. Y sobre todo porque realmente tú como que no considerabas que ese fuera tu problema. Claro, porque nadie te ha explicado que puede haber una conexión, que cuando lo entiendes es obvio, ¿no? Porque muchas me dicen, pues si es que ahora, como no había mirado yo esto antes, ¿cómo no? Porque además se puede entender, no es que sea, tienes que tener una fe de que esto es así, no, no, es que es entendible, ¿no? Entonces, sabemos que el 5% más o menos de nuestra mente es consciente y un 95 aproximadamente es inconsciente. Y ese inconsciente viene ya generación tras generación dado, pero ya no solo en nosotros, ¿no? Es que es la evolución de las especies. Entonces, no somos conscientes de ello porque nadie nos lo ha explicado y nadie de pronto una mañana que se levanta dice, pues ya sé, esto puede venir porque yo recibo una información de todas las generaciones anteriores para la supervivencia del clan, de la especie, y puede haber una serie de grabaciones, de informaciones, de emociones, de creencias que ya están instaladas en mí cuando ya vengo al mundo y cuando nazco, de las que no he sido consciente nunca. Esto nadie se levanta una mañana y lo dice, porque es que nadie nos lo ha explicado. Pero cuando uno empieza a profundizar, nos damos cuenta de que todos somos eso, de que todos funcionamos así. Y cuando empezamos a rascar y a indagar en toda esa información, es que todo el mundo encuentra, porque Sí. hay información. Y yo, de hecho, al principio del todo se lo dije, le dije a mi marido, digo, ¿y lo del gemelo? Lo tienes que hacer conmigo, porque él tenía ahí como una cosa ahí de su embarazo, vamos, del embarazo de su madre y demás. Y digo, lo tienes que hacer conmigo. Y él, como diciendo, bueno, lo que tú, lo que tú digas, y entonces lo hice conmigo y digo.
y cómo le has llamado? ¿Y cómo se llama tu hermano? Entonces empezamos a hablar y empezamos a darle importancia a esas energías Mm, que nunca llegaron, pero sí estuvieron. así es, así es. Y además es uno de los principales, si tuviéramos que coger un top 5 de los conflictos que hay tras las no llegadas de los segundos, muchas veces es justamente el gemelo, porque el gemelo siempre son dos, ¿no? Y es uno el que no llega. Así que hay muchos casos de las que la dificultad está en el segundo hijo, que detrás hay una memoria de gemelo perdida. Así que, bueno, desde luego hiciste todas las puntadas que hacían falta para coser todo el tejido, para hacer el puzzle y para que llegara de forma natural contra todo pronóstico y que, bueno, pues ya estamos cerquita de ver a ese nuevo bebé. Así Y que ahora solo me falta terminar de dar las últimas puntadas para que se sane la última parte. el nacimiento y ese parto se pueda vivir de forma diferente y también puedas exactamente. Sí, Que porque además que me he dado cuenta que ¿no? Tú vas al médico, tú vas a la matrona y de repente pues planteas, ¿no? El otro día que fui a la ginecóloga le pregunté, digo, y bueno, en este hospital, ¿no? Al final tú preguntas por tu hospital, porque bueno, hay gente que tiene la oportunidad en su ciudad de tener muchos hospitales. Yo vivo en una ciudad en la que hay un hospital y el siguiente está a una hora. Entonces, a priori, pues tengo que contar con que el 80% de las posibilidades es que mi hijo nazca en este hospital otra vez. Entonces le pregunté, digo, ¿hay posibilidad de parto de nalgas? Porque bueno, justo en la ecografía, pues el niño estaba colocado semi culo, estaba, bueno, está en diagonal, no sabemos, tenemos que hablar él y yo a ver por qué todavía está en quedan muchas diagonal. vueltas. Y, y me dice, hombre, aquí en este hospital, ya de mano, habitualmente no hacemos parto de nalgas. Bueno, es normal porque no lo hacen en todos los sitios, hay que tener mucha formación en parto de nalgas, es muy poco frecuente y pues tiene riesgo de complicaciones, entonces no en todos los sitios se puede asumir. Y dice, y es que tienes una cesárea previa. Y yo, ya, digo, ya empezamos con la cruz. Digo, ya empezamos con la cruz. Hablo con la matrona, ¿no? Y digo, va, ¿y hasta cuánto podría esperar en casa antes de ir al hospital y tal? Dice, claro, es que tienes una cesárea previa. Y yo, ya estamos otra vez la cruz. Y es como, me siento como en la guerra, en los de los triajes, ¿no? Que te pasaba la enfermera y te ponía una cruz en la frente en plan de, esta dejarla, si sobrevives, que sobrevive, y Claro. si no, pues dejarla ahí, que está tan mal que no podemos hacer nada por Lo ella. bueno es que como tú ya has tenido la experiencia previa, que ya te habían puesto la cruz de que lo tuviera imposible y lo has conseguido, y bueno, pues con esta cruz igual también puedo vivir, porque igual también lo puedo vivir diferente. Sí, Así que pero es verdad que eso, que es trabajaremos en esa curioso, parte. ¿no? Trabajaremos en esa cruz, pero, pero sí, es que es como, es que cesárea previa, es que hay que ir con cuidado. Y yo, Estás marcada. sí, Te esa diría es la el sensación, pronóstico a tope. No pasa pero bueno, nada, tenemos herramientas para ello. lo superaremos. Bueno, Natalia, qué bien ver un caso más y que además has tenido esta, bueno, este detallazo que es siempre una ayuda a muchas que te escucharán, que les dará esperanza, que les inspirará, que dirán, "Ay, ya, pues a mí también me dijeron que con mi útero así no puedo, pues igual yo también puedo, ¿no? Y si Natalia dice que ha hecho, que ha trabajado con las memorias, con la mente, el gemelo, que no sé ni lo que es, pero no sé, voy a preguntar a ver qué es, igual, pues yo también puedo descubrir cosas en mi caso que pueden estar impidiendo, así que solo con que tú puedas dejar hoy esas palabritas que puedan abrir la conciencia a otras y cambiar ese chip y hacer ese clic que tú también hiciste, que puede ser con las 4 clasecitas o con cualquier otra cosa que tenemos para que cada uno diga, "Mm, ¿y si mi problema está aquí?" Pues, pues eso ya será de gran ayuda. Así que millones de gracias, enhorabuena y Y se... gracias a todas las mamis o mamis potenciales, ¿eh? Que confiáis en Patricia, porque al final a veces lo difícil es confiar, ¿no? Es confiar en algo nuevo y en algo diferente.
Pues sí, aunque yo todavía voy a ir un paso más y es decir que con quien deben de confiar, en quien deben de confiar y en creer es en ellas, aunque es yo sea a veces el trampolín o la ayuda, porque es ahí donde está realmente el poder. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Natalia, Muchas y gracias. seguimos en contacto. Un abrazo enorme. Muchas gracias.